Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra edición de Semana en la Cámara, donde le vamos a contar el trabajo legislativo de los días 20, 21 y 22 de agosto. Vamos a comenzar contándoles que la Sala inició su trabajo legislativo del martes 20 de agosto con la moción sobre acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y de protección. Regular el procedimiento judicial al que debe sujetarse la tramitación de las garantías o acciones encaminadas a hacer efectivos los derechos fundamentales asegurados en la Constitución Política y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes es el propósito de la moción sobre acciones constitucionales de amparo o habeas corpus y de protección, que tras su aprobación en particular fue remitida a segundo trámite al Senado. Hoy día, los recursos de protección y de amparo se encuentran regulados por lo que se llama un autoacordado de la Corte Suprema, es decir, una resolución adoptada por la Corte Suprema que autorregula la forma como debe tramitar los recursos de amparo y los recursos de protección. Es raro que el mismo tribunal que tiene que conocer y resolver los recursos resuelva a través de una decisión propia, y esto ha ocurrido históricamente siempre, a través de un autoacordado, cómo se tramitan. Lo que logramos es que el recurso de protección y el recurso de amparo, que en realidad no son recursos, sino que son acciones constitucionales de amparo y de protección, sean regulados en virtud de una ley y no de una resolución unilateral de la Corte Suprema. Y eso es un avance desde el punto de vista de la estabilidad de las normas que regulan la tramitación de derechos como la libertad personal y otros garantizados en el artículo 19 de la Constitución. Este es un proyecto del año 2001, desde el año 2001 que está acá en el Congreso, y precisamente porque no ha concitado en todos estos años las voluntades políticas para poder sacar adelante esta modificación que se quiere hacer a través de ley, ¿cierto?, de modificar el recurso de protección y el recurso de amparo. Tiene una gravedad práctica muy compleja, y es que finalmente le termina entregando facultad a la Corte Suprema para que a través de fallos internacionales, ya sea por ejemplo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema pueda deba modificar tanto acciones que tome el Ejecutivo, en este caso el Gobierno, y también modifique leyes que nosotros hacemos acá en el Congreso Nacional. Uno podría, a un caso extremo, llegar a concluir, bueno, cerremos el Congreso y que se termine legislando en conformidad, ¿cierto?, a tratados internacionales, porque finalmente van a ser eso lo que van a tener que imperar en nuestro país, ¿cierto? Se va a instruir a la Corte para que estos tratados internacionales sean los que finalmente comiencen a operar. En segundo lugar, los diputados enviaron al Senado la moción que incorpora una modalidad agravada al delito de inhumación ilegal para sancionar con la pena de reclusión menor en su grado medio entre 541 días y 3 años y un día al que en menosprecio de la memoria de quien haya muerto exhume total o parcialmente sus restos humanos, los sustraiga de quien los tenga legítimamente, manipule sus restos humanos o sus cenizas o realice sobre cualquiera de ellos actos que los afecten considerablemente. Cuando una persona muere, ya no hay un bien jurídico que proteger porque el cuerpo está sin vida. Por lo tanto, se dice en la legislación que, por ejemplo, en el caso del descuartizamiento no se le produce más dolor. Entonces a eso nosotros queremos apuntar. El Código Sanitario, por ejemplo, hoy día actualmente es lo que se transgrede o se vulnera actualmente con el tema del descuartizamiento o de la inhumación ilegal, como nosotros lo estábamos planteando. La idea es que hoy día se penalice, que no sean simples multas, porque entendamos también que uno de los criminales quería desligarse de su responsabilidad en este crimen con el argumento de que solamente había participado en el descuartizamiento del cuerpo. Yo creo que nadie quiere recibir a su ser sin vida, para hablarlo en términos bien simples, de una manera que no es como quizás lo despediste, ¿ya?, o lo conociste en vida. Así que en honor a la petición de la familia, a la solicitud, a un grito desesperado de que hay que proteger la dignidad de las personas. La iniciativa, que sanciona el ultraje de cadáver o de sepultura y cuyo despacho sumó 132 votos afirmativos y una abstención, entiende que las acciones descritas no se realizan en menosprecio de la memoria de quien haya muerto, si su autor cuenta con autorización, respeta las reglas profesionales o los estándares aceptados en la prestación de servicios mortuorios. Por último, también sanciona con reclusión menor en su grado medio la profanación de la sepultura. Me alegro que este sea
el inicio de un proceso de poder ir mejorando las leyes. El tema es que bajo mi personal punto de vista, el Congreso siempre estamos llegando tarde. Hoy día sancionar aún más fuerte la inhumación me parece bien, pero tenemos que legislar para evitar los delitos graves como la inhumación, pero también el asesinato vil de jóvenes que hoy día no tienen responsabilidad penal. Cuando veo y escucho que quieren que los jóvenes de 14 años hacia arriba puedan votar en las elecciones municipales, me parece bien, pero también que tengan responsabilidad penal ante su delito. Eso va de la mano con una realidad que estamos viviendo. Llegamos tarde, la justicia llega tarde, el Congreso llega tarde, el gobierno llega tarde, porque es muy dramático lo que está viviendo la familia del profesor, pero no es el primer caso, no es el único caso, hay muchos. Y así como este, hay otros delitos graves. Entonces, yo espero que este sea el inicio de legislar a conciencia y que los responsables de esto, independiente del sexo y independiente de la edad, cumplan con las condenas que merecen para evitar que sigan matando. En tercer lugar de la tabla del día martes 20 de agosto, los diputados aprobaron en particular y remitieron a segundo trámite al Senado la moción que establece que el Estado, como garantías de fomento al libro y a la lectura, podrá adquirir obras con destino a las bibliotecas públicas y comunitarias, archivos y centros de documentación. El texto agrega que la producción de documentos, facsímiles u otros similares cuya caducidad sea inferior a 30 años deberá contemplar preferentemente el uso de papel ecológico o reciclado. Por ejemplo, ampliando el espectro de la cooperación interbibliotecaria a las bibliotecas comunitarias, que si bien no son públicas, juegan un rol público porque son construidas desde la comunidad, desde la sociedad civil, desde los barrios, para poder aportar a la democratización, el acceso a un bien tan bonito y tan importante para el conocimiento como el libro. Por otra parte, hemos establecido normas en materia de requisitos de protección ambiental y la producción de libros. Y al mismo tiempo el proyecto reconoce la diversidad del soporte libro que existe hoy día, no solamente el libro de papel, sino que también está el libro digital y por tanto lo que hacemos es actualizar la normativa a esta nueva realidad, pero al mismo tiempo establecer incentivos o medidas para que el Estado incentive la cooperación interbibliotecaria y la democratización y el acceso al libro en todos los rincones del país como una puerta al conocimiento, una puerta al saber, una puerta al desarrollo cultural y espiritual. Cuando vemos los resultados de estudios tanto nacionales como internacionales, nos damos cuenta que tenemos un problema en la lectura, no solo en la comprensión lectora de los chilenos, sino que también de todas aquellas personas que lo hacen, pero no estando obligados por el colegio, por la universidad, sino que lo hacen derechamente por gusto. Y este proyecto que ya aprobamos hace un tiempo atrás en la Cámara sufrió una serie de modificaciones a través de indicaciones con el objetivo de poder pasar la constitucionalidad, toda vez que nosotros no podemos establecer rebajas de tributos, pero sí establecer dentro de las funciones del Ministerio de Educación una serie de funciones para poder incentivar la lectura. Y además tiene normas para poder incentivar que se utilice papel reciclado y que también estas normas puedan ser extensivas a los libros digitales, donde nos hacemos cargo también de la modificación tecnológica que también ha llegado a los libros. El día miércoles 21 de agosto, la Cámara de Diputados celebró la primera de 3 sesiones destinadas a analizar y votar el proyecto del gobierno sobre modernización tributaria. En ese marco se destinó primero 1 hora y media al debate en general para luego dar paso al capítulo sobre integración y medidas de compensación, cuya extensión se fijó en 2 horas y media. Veamos cómo se desarrolló el debate de la reforma tributaria. El tema de la integración y las medidas de compensación fue uno de los que más diferencias generó y que además del sistema único y 100% integrado incluye otros ajustes directamente relacionados como limitaciones back-to-back y market maker, los retiros desproporcionados sin justificación económica, la norma especial y antielusión de revisión de utilidad retenida, el beneficio de contribución para adultos mayores, eliminar la exención a predios forestales, salvo del bosque nativo, el 1% de aporte regional y la restricción a la exención del impuesto adicional a las universidades. El corazón de la reforma obviamente es la integración. ¿La integración qué significa? Que de los 3
sistemas tributarios que tenemos hoy día y que nos dejó la reforma en 2014, vamos a llegar a uno, que es un sistema integrado. ¿Y qué va a permitir un sistema integrado? Combatir injusticias que hoy día se dan con el actual sistema. Entonces lo que hace la reintegración es básicamente generar una justicia tributaria en que quienes ganan lo mismo paguen lo mismo. Cuando hay un solo sistema todo es mucho más sencillo y eso beneficia a las pymes. Un segundo tema central es el tema del estatuto pro pyme. Lo que va a permitir es potenciar con mucha fuerza a las pymes. Van a tener una contabilidad que va a ser más sencilla para ellos, van a tener mayores beneficios tributarios, van a pagar menos impuestos que las empresas grandes, 25% versus 27%, para tratar de que puedan competir contra las empresas grandes. Y luego hay algunos beneficios como por ejemplo tributos regionales. Hoy día cuando hay una empresa grande que hace inversiones gigantescas en una región, todos los impuestos que paga por esas inversiones se van al gobierno central. A partir de ahora, parte de esas inversiones o de esos impuestos se van a quedar en las regiones y van a tener que ser invertidas en esas regiones. Está el tema de los impuestos verdes. Antes se pagaba por la capacidad que uno tenía de contaminar o la tecnología que uno usaba, pero no se pagaba por la cantidad de emisiones que uno hacía. Hoy día eso se cambia, el criterio se cambia y hoy día uno paga por las emisiones que uno hace. Entonces, sin importar la tecnología o sin importar la capacidad instalada, pagan más los que contaminan más. Estamos hablando de una contrarreforma, estamos hablando de un retroceso, estamos hablando de un proyecto que beneficia al 1% más rico de nuestro país, incluyendo al presidente de la República, a su familia y a buena parte de los ministros del actual gabinete. Además de los grandes empresarios, los Paulman, los Luxich, los Angelini, etc. La verdad es que es muy lamentable que hoy día, en vez de buscar proyectos que beneficien a la gran mayoría de los chilenos y chilenas que apenas alcanzan a llegar a final de mes, se busque apurar un proyecto de ley que en definitiva le significa casi 800 millones de dólares en rebaja tributaria a ese 1% más rico que controla casi el 72% del ingreso en nuestro país. Por lo tanto, evidentemente, nosotros como Frente Amplio lo vamos a rechazar. Siempre que se quiere beneficiar a los pocos, a los súper ricos, se habla de las pymes, se habla de las personas más necesitadas, se habla de los adultos mayores. Y claro, hay pequeñas propinas para esos sectores, pero en definitiva, quienes se están llevando la gran tajada con esta contrarreforma es ese 1%, es ese mismo 1% que se beneficia permanentemente. Hoy día tendríamos que avanzar en un sistema de que los que más ganan paguen más y no que se rebajen. Acá el gobierno habla de que hay que emparejar la cancha, pero la cancha se empareja a favor de los que tienen menos. La norma sobre transformación digital, que incluyen aplicar IVA a los servicios digitales, la digitalización, relación de los contribuyentes y el fortalecimiento tecnológico del servicio de impuestos internos, así como la documentación electrónica, también forman parte del proyecto del Ejecutivo. ¿Qué sucede hoy día con dos personas que ganan 600.000 pesos? Uno, porque es dueño de una peluquería, ¿verdad? Y hace 600.000 pesos al mes, y una persona que es empleado ganando 600.000 pesos. Quien tiene, por ejemplo, el emprendimiento de la peluquería debe pagar hoy día un 9,5% más de impuestos, es decir, 57.000 pesos más de impuestos que quien está contratado como empleado, lo que obviamente es injusto porque el nivel de ingresos es equivalente, es el mismo, y no incentiva, por ejemplo, el emprendimiento. Y se crea particularmente un estatuto PYME que está apoyado por CONAPYME, por ASECH, por los gremios organizados de pequeñas y medianas empresas, precisamente porque es un estatuto que les va a permitir más posibilidades de desarrollo y de reinversión en sus propias empresas. Y esto no solamente le va a dar un impulso en términos generales a la economía, sino que le va a permitir también un impulso muy particular a los pequeños emprendedores. Y eso para mí es tremendamente relevante, junto con el asunto de las contribuciones, que pienso yo que los adultos mayores hoy día son un poco los grandes olvidados en esta conversación, y esto viene a reparar parcialmente eso. El gobierno del presidente Piñera fundamenta la necesidad de este proyecto de reforma tributaria en la idea de que si se bajan los impuestos va a aumentar el crecimiento y por lo tanto va a haber más trabajo, mejores ingresos, bienestar, en fin. Esa es una afirmación que no se sostiene en los datos de la realidad. Chile ha crecido un 500% entre 1990 y 2019. 500%. Hemos pasado de $5.000 per cápita como riqueza general del país a $25.000 per cápita. Y en ningún momento de esos casi 30 años se redujeron los impuestos corporativos. Al contrario, aumentaron desde 10% que estaba en el año 90 hasta 25 o 27% según el régimen hoy día. Entonces es una aseveración falsa.
ha bajado el precio del cobre. Por lo tanto, va a aumentar el déficit fiscal. Al aumentar el déficit fiscal, las clasificadoras de riesgo nos van a poner mala nota. Al ponernos mala nota, se va a encarecer el crédito. Al encarecerse el crédito, va a haber menos plata para invertir. Y el resultado va a ser exactamente inverso al que dice que se busca. Otro de los capítulos que contempla este proyecto tiene que ver con el régimen ProPyme, la devolución del IVA a los activos fijos en menor plazo, el crédito en positivo a la construcción, la extensión de beneficios a zonas extremas y el sistema de depreciación instantánea. Entonces, nosotros llegamos a un acuerdo como Democracia Cristiana con el gobierno para no tener menor recaudación, pero para permitir que la integración, vale decir que el dueño de la pyme pueda deducir de su impuesto personal lo que pagó a través de su pyme y eso redunde en menores tributos, sea compensado con mayores impuestos que estén directamente focalizados no en las pymes, sino que en los tramos de mayores ingresos, que son los 5 tramos más altos de ingreso del impuesto global complementario, vale decir todos los que tienen ingresos por sobre 1,5 millones de pesos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la integración? No es diciéndole al dueño de la empresa que no va a pagar impuestos, sino que puede diferir el pago del impuesto personal, además del impuesto que paga la empresa, en tanto no retire sus utilidades y las deje dentro de la empresa como capital de trabajo. Y estamos compensando también a los adultos mayores, todos los adultos mayores que tienen renta hasta 700.000 pesos van a pagar menos contribuciones, las regiones se van a ver beneficiadas y sobre todo las pymes, porque van a acceder a la contabilidad simplificada y porque van a poder los dueños de las pymes diferir el pago de impuestos. El miércoles 21 de agosto, en la tarde-noche, la sala continuó con el análisis y debate del mensaje sobre modernización tributaria, que entre múltiples puntos crea la Defensoría del Contribuyente como servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y sometido a la supervigilancia del presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. Todas las empresas que tengan ventas iguales o inferiores a 75.000 unidades de fomento van a tener que pagar menos impuestos a una tasa del 25% en vez del 27%, que van a tener depreciación acelerada de los bienes que compren, que van a tener un sistema de contabilidad más simple y una serie de otros beneficios. Pero además, por primera vez en Chile, se genera una innovación muy grande que se establece por ley la figura del defensor del contribuyente. Esto no existía. Y el defensor del contribuyente va a ser un defensor, un consejo, un organismo del Estado dependiente del Ministerio de Hacienda que se va a relacionar también con impuestos internos, pero que va a ser autónomo para poder recoger las dudas, las inquietudes, los reclamos de los contribuyentes y especialmente lo de las pequeñas empresas que muchas veces no tienen plata para contratar un contador o un abogado tributarista. Y que por primera vez se empieza a descentralizar los tributos en el país y va a permitir que el 1% de todas las inversiones superiores a 10 millones de dólares que se hagan en cada región va a quedar en la región. Y eso se va a redistribuir a través del Fondo Común Municipal y a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Finalmente, el día jueves 22 de agosto y tras 60 complejas votaciones, la sala finalizó el despacho del proyecto de modernización tributaria, logrando la aprobación del grueso de sus normas y aspectos claves de la propuesta, como la derogación del actual régimen atribuido impulsado por la administración Bachelet y el paso a la reintegración del sistema tributario chileno. Esta norma, ratificada junto con otros beneficios a las pymes por 80 votos a favor, 63 en contra y una abstención, establece un único sistema 100% integrado y de tributación de los dueños de las empresas en base a retiros. Adicionalmente, se modernizan diversas normas del sistema tributario, aclarando y simplificando su contenido. Creo que hoy día se ha dado una señal republicana en la idea de que Chile necesita modernizar su sistema tributario, que necesita generar los incentivos correspondientes y mayoritariamente los articulados fueron aprobados, salvo algunas excepciones, pero creo que el paso que ha tenido aquí en la Cámara de Diputados era el paso que esperábamos y ahora en el Senado reafirmar lo bueno, seguramente van a haber algunas propuestas distintas,
pero creo que el corazón del proyecto tiene una mayoría en el Congreso y eso es una buena noticia sin duda. Ganan todos los chilenos, pero ganan en especial las pymes, que van a ver un mejor régimen, la certeza tributaria para el contribuyente, la Defensoría del Contribuyente, institución nueva que no existía, que se crea a partir de ahora, la certeza jurídica para que todos los inversionistas grandes, medianos, pequeños puedan confiar en invertir para generar oportunidades en Chile. Ganan también los adultos mayores, que van a tener un alivio en sus contribuciones. Ganan las regiones, que van a tener una contribución especial. Y por supuesto, quiero decir que en uno de los temas más debatidos, que hablemos de una vez con la verdad en la integración. Hay beneficiados más de 700.000 chilenos que están en los tramos exentos del global complementario y del 4%, que hoy día pagaban la tasa del 9,5%, fruto del sistema semi-integrado. Se benefician cerca de 170.000 pymes que hoy día están en el sistema semi-integrado y que pasan a tributar del 27 al 25%. Y el régimen ProPyme pasa de 50 a 75.000 UF de venta. Se amplían los márgenes. Medidas prejudiciales precautorias para los tribunales tributarios y aduaneros, ajustes al reclamo tributario, el deber de mantener publicadas las sentencias, proseguir con la facultad del Servicio de Impuestos Internos de examinar documentación en caso de entrega de antecedentes no fidedignos por el contribuyente, fueron parte de las materias rechazadas por la Sala de la Cámara. Celebra la CPC, el día de hoy celebra la SOFOFA, el día de hoy celebran todas y todos quienes tienen más de 6 millones de pesos mensuales como ingreso de la renta del capital, como ingreso por dividendos de empresas, porque van a recibir un beneficio tributario promedio, según el informe del gobierno, de cerca de 7 millones de pesos anuales. Estamos hablando de una reforma que nadie nos pudo contestar, lo preguntamos todo el día de ayer. ¿Por qué en el Chile desigual de hoy va a hacer sentido que los Luxich, los Piñera, los Polman, los Angelini, los Mate paguen menos impuestos de lo que pagan hoy? Nosotros creemos que eso no tiene sentido. Un retroceso para Chile. Yo no sé qué persona en su sano juicio puede considerar que ampliar en 36 países que ahora ya no son considerados paraísos fiscales es un avance en materia de combate a la evasión y a la elusión. Hasta la propia OCDE ha dicho en todos los lenguajes que hay que combatir los paraísos fiscales y lo que hace este gobierno es poner una norma que permite efectivamente la restricción. Por lo tanto, acá no se lo hemos perdido en una batalla tan importante como es que se rebajó en $800 millones a los más ricos, por lo tanto en Chile crece la desigualdad, sino que también en normas básicas de combate a la elusión. Un amplio apoyo concitó la norma que fortalece la autonomía de las regiones por medio de la implementación de una nueva contribución del 1% aplicable a los proyectos de inversión que generen externalidades negativas y la extensión de beneficios tributarios a las zonas extremas. En cuanto a recaudación, se estima que la reforma genere mayores ingresos netos por $425 millones en régimen. Y de esta forma llegamos al final de semana en la Cámara, donde le mostramos el trabajo legislativo de los días martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de agosto. Una intensa semana aquí en la corporación en la que el debate de la reforma tributaria se llevó gran parte del tiempo de discusión de los parlamentarios. Nosotros nos vamos a encontrar la próxima semana para seguir conociendo los proyectos en Semana en la Cámara.